está? Okay. Recording in progress. Hoy es sábado 19 de marzo del año 2023, son las 5 p.m. hora de México, estamos en el Dhammavihara y vamos a continuar hoy día con la clase número 12 del nuevo curso de lengua Pali 1. Voy a compartir la pantalla y ahora estamos viendo la primera lámina y en la clase anterior nosotros terminamos de estudiar los temas nominales femeninos y lo único que nos queda ahora es estudiar los temas nominales neutros. Entonces, en la lengua Pali nosotros tenemos 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Entonces, en la clase de hoy y en la clase siguiente vamos a estudiar los temas neutros. Vamos a estudiar los temas neutros terminados en A y los temas neutros terminados en I. Y vocabulario de voces neutras en A y vocabulario de voces neutras en I. Y hemos estado estudiando los numerales en Pali Sankhya. Y en esta clase vamos a terminar de estudiar los numerales. Vamos a estudiar el numeral Visati 20, el numeral Satra 100 y vamos a estudiar los 5 tipos de numerales, o las 5 clases de numerales. Vamos a ver ejemplos de estas 5 clases de numerales y lista de numerales. Hay un material de referencia en la página de referencia sobre los numerales que ustedes también pueden utilizar. Y vamos agotando ya los tópicos. En la clase anterior estudiamos la voz pasiva, en esta clase, el causativo, y en esta clase vamos a estudiar la voz pasiva, kama karaka. Ejemplos de uso, análisis gramatical, ejemplos de la voz pasiva, verbos en la voz pasiva y algunos otros indeclinables. Entonces ese es el contenido de la clase 12. Aquí tenemos esta lámina que repetimos continuamente, que son las 12, partes del lenguaje, las 4 partes del lenguaje. No vamos a repetir eso, pero entonces ahora vamos a los neutros terminados en A y el paradigma es cheta, que es conciencia. Entonces, el paradigma de cheta es parecido al paradigma de purisa con algunas diferencias. El nominativo y el acusativo son diferentes. Porque, por ejemplo, el nominativo de purisa es purisó, el nominativo de cheta es chetam, singular, ¿no? Y el nominativo plural es purisá, pero en este caso nosotros tenemos también cheta, pero la forma más común es chitani, ¿no? El vocativo chita, chita, chitani, y el acusativo en purisá tenemos purisam, que es igual, es singular, pero el acusativo plural nosotros tenemos purisé, pero aquí nosotros tenemos cheta y cheta. El resto es similar a purisá, ¿no? O sea, de que no lo voy a leer. Entonces, yo ya le he explicado anteriormente que estudiando las peculiaridades de los paradigmas, uno puede establecer reglas para memorizar esto y recordar todos estos paradigmas. Y ahora tenemos los neutros terminados en I. Entonces, ati, cuando nosotros recitamos las 32 partes del cuerpo, la segunda péntada, el segundo grupo de 5 es, ¿no? Ati. Ati significa hueso. Entonces, ati
es el nominativo singular y el plural es ati, atini. O sea que los neutros tienen en el plural esa peculiaridad, la terminación en ni. Y el vocativo es ati, ati, atini, y el acusativo siempre es atim, ati, atini. ¿No? Entonces, por favor, estudiar o tratar de recordar este paradigma también. Y entonces ahora tenemos voces importantes, neutras terminadas en a, chitta, mente, conciencia, puña, mérito, papa, mal o mala acción, rupa, dana, dhana, que significa riqueza, vasa, vasa, año o antigüedad de un bico, mula, ahí cuando estudiamos Abhidhamma, pero mula además de raíz puede significar dinero, origen, causa, kula, el banco de un río, el margen de un río, hadaya, que es sinónimo de cheta, corazón, mukha, boca, cara, entrada, dukkha, la primera noble verdad, sukha. Estas voces también pueden ser adjetivos, maraná, muerte. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman puña, ¿cómo declinarían puña de acuerdo con el paradigma de cheta? ¿Cómo sería el nominativo singular? Puñam y plural. Puñá, puñani. ¿No? Entonces ustedes, eso hay que practicar. Entonces el acusativo sería puñam igual. Puñá, puñani. Puñena, puñeji, puñevi. Entonces, de esa manera nosotros podemos practicar utilizando el paradigma de cheta y utilizando estas voces neutras terminadas en a. Y aquí tenemos más. En la próxima clase de Abhidhamma vamos a estudiar aramana, que es el objeto. Entonces también aramanam, aramana, aramanani. ¿No? Yana, que es vehículo, ¿no? Carruaje. Orana, arroz, bala, poder, fortaleza, satcha, eso es verdad, realidad. Paduma, loto, yala, red. Jnana, entendimiento, sabiduría. O sea que las voces neutras terminadas en A son las más comunes de todas las voces neutras. Ahora tenemos voces neutras terminadas en I, tenemos ati, que es hueso, akki, que es ojo, dadi, que es cuajada, requesón, como dicen aquí en México, o ricota también se dice. Achi, que es flama, vari o wari, agua, sappi, que es ghee, que es, yo creo que ya se usa ese término en español, ghee, mantequilla clarificada, sati, muslo. Ok, entonces cada vez que ustedes ahora ven una voz neutra terminada en A o I, ya saben los paradigmas, ya saben. Y en la clase anterior nosotros explicamos de que los numerales desde el 20 o del 19 hasta el 99 son femeninos, ¿no? Y singulares. Entonces, aquí nosotros tenemos el paradigma de 20. Ahora, hay varias formas del número 20. Esta es una forma común.
Visati. Los numerales, como los pronombres, no tienen vocativos. Y el acusativo es visatim. Y desde el instrumental hasta el locativo es todo visatiya. Pero en el locativo tenemos una forma extra que es visatiya. Y el neutro es, satta, del sin, como explicamos en la clase anterior, mil, etcétera, son neutros, ¿no? Y entonces es similar al paradigma de Cheta, pero lo que pasa es que es singular solamente. 100 es singular. O sea que los numerales tienen sus cosas. Entonces sattam es nominativo y sattam, el acusativo es igual. Satena, satasa es igual que purisa a partir de aquí, o igual que Cheta. Ok, entonces ahora vamos a entrar un poco más en los numerales. Hay 5 tipos o 5 clases de numerales. Lo que se llama en Pali Misaka Sankhya, que es, Misaka significa mezcla en realidad. Es un número mixto. Y después tenemos Gunita Sankhya. Gunita significa algo así como multiplicación. O sea que es el número multiplicativo. Y después tenemos Sambandha Sankhya, que es el número agregativo. Y después tenemos Sanketa Sankhya, que es el número simbólico. Y Aneka Sankhya, que es el número variado, Aneka, múltiple. O sea, como uno traduce esto al español es... Entonces, el número mixto, Misaka Sankhya, se obtiene por medio de la adición o de la suma. Entonces, por ejemplo, Eka Dasa, ¿no? Entonces, Eka es 1 ahora. ¿Por qué tiene la A larga ahí? Porque Eka es Eka. Entonces hay un sutta en el Kachayana que explica eso. No importa. Ahora no vamos a ver ese sutta, pero tenemos Eka es 1 y Dasa es 10. ¿No? Entonces ahí Eka Dasa es 11. ¿No? O sea que se suma. Y después tenemos Pancha Wisati, Pancha es 5 y Wisati es 20. Entonces 25. O sea que estos números se obtienen por medio de la suma. Atta Naguti, ¿cómo? Entonces también podría ser Eka Visati, 21. Eka Visati es 21. No. Due Visati es 22, Ti Visati 23. Chatu Visaki Visati 24. O sea, entonces todos estos números se forman por medio de la adición. Atta Naguti, Atta es 8, Naguti es 90, 98. O sea, de que esto es el primer tipo de número. Entonces los números 19, ahora, el 19, desde el 19 hasta el 99, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 y 99, se forman con Ekuna. Eka una. Eka una. Una significa menos en Pali. Eka es 1, ¿no? O sea, menos 1, Visati menos 1, 20 menos 1. Entonces, si ustedes quieren formar, ¿no? Ekuna Timsati es 29, ¿no? O sea, de que todos estos números se forman así, con Ekuna. Ekuna Naguti, 99. 89. Ok.
Entonces, generalmente los números del 11 al 99 se obtienen de esta forma. O sea, de que, no obstante, es un número eh, que se obtiene con la suma, pero en este caso esto se obtiene con una resta, ¿no? Ahora, el segundo tipo de número es el número multiplicativo. Bonita el par. Entonces, este tipo de número se obtiene por medio de la multiplicación. Entonces, normalmente los números del 100 en adelante se forman así. Dvisatan no es 102, sino que Dvisatan es 2 veces 100. O sea, si uno va a la escuela primaria y secundaria y uno le enseñan esto, o sea, uno se los aprende de memoria y no pregunta, no cuestiona nada. Pero cuando uno ya es bastante mayor, entonces ya esto se pone un poco más complicado, ¿no? Pancha Satan, en este caso no es 500, no es 105, sino es 500. 5 100. Okay. 5 veces 5. Y Dasa Sahasan, ¿no? Sahasan es 1000 y Das es 10. Entonces 10 por 1000 son 10.000, ¿no? Dasa Sata Sahasan. Entonces aquí tenemos tres números. Dasa es 10, Sata es 100, Sahasa es 1000. Entonces 10 por 100 por 1000 es 1.000.000. ¿No? Ahí está más complicado. Sí. Dasa Sata Sahasa. Ahora, generalmente los números del 100 en adelante se obtienen de esta manera, pero solamente en múltiplo. Es decir, en múltiplo de 2, de 3, etc. Este número es muy difícil. Es el tipo, la tercera clase, que es el número agregativo. Sambandha. Sankhya. Entonces este tipo de números se obtiene por medio de una combinación de los dos métodos anteriores. Entonces nosotros tenemos Atta Sati Sata Sahasa, ¿no? O sea, bueno, ahí tienen la respuesta, 168.000. Pero Atta Sati, nosotros tenemos que usar el primer método, que es la suma. 8, 60. Son 68, ¿no? Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es Sata Sahasan, ¿no? Que tenemos que aplicar el segundo método. Entonces, que es 100.000, ¿no? Entonces ahora, Sati Sahasan es 60 por 1000, ¿no? Y Atta Sahasan es 8 por 1000. Entonces esos son 68.000, ¿no? Entonces, esto es para romper la cabeza a cualquiera. O sea, incluso para mí, que yo no sé cuántas veces he dado esta clase. Entonces tenemos Sata Sahasan, que es 100.000, ¿no? Más Sati Sahasan, que es 60.000. Más Atta Sahasan, que es 8.000. ¿Entendieron? Sí. Creo que entendí más las primeras. ¿Cómo? Entonces, si está antes del Sata Sahasan, se multiplica por 1000. Si está después, no se multiplica por 1000. ¿O cómo? Ahora, cada uno de estos números los tenemos que multiplicar.
Sahasan es 1000, ¿no? Sí. Entonces, Sata, vamos a empezar de 1000 para atrás, para adelante. Tenemos Sata, entonces hay que multiplicar por 1000, por 100, ¿no? Sata Sahasan es 100.000, ¿no? Y después tenemos Sati Sahasan. Entonces, Sati 60 por 1000, 60.000, ¿no? Y después tenemos Atta Sahasan. Tenemos que multiplicar 8 por 1000, 8000. Entonces eso es igual a 168.000. Ya, está esto. Vamos a ver si hacemos algunos ejercicios o practicamos con eso. Si quiere le buscamos ejemplos canónicos, ¿no? Sí. ¿Qué les pareció esto? Esto es para el chat GTP. Pero Ahora, venerable, ¿qué pasó? no, o sea, el número este, Hassan, sería una sola palabra. Ya, es un compuesto. O sea, pero todo, hasta el Ata Hassan. Ahora, puede estar separado Atta Sati y Sata Sahasan. Puede estar separado o puede estar junto. No, yo me refiero a los otros, no a los que están detrás del igual, a los que están delante. A ver, Sata Hassan más Sati Hassan, eso estaría junto. ¿O serían palabras que van una detrás de otra? en la última línea. Sí, en la última línea. No, es un compuesto, Sata Sahasan. Que en realidad eso nosotros Es un compuesto, pero el otro, el siguiente compuesto, Sati Hassan, también. la palabra fuera, así. Sí, en realidad no hay problema que estén separados o juntos aquí. Porque en realidad eso no cambia. Pero bueno, pero pongámoslo que sean tan... Sí, podría cambiar, porque, claro, si viene la palabra Sati Hassan, 100.000. Luego Sati Hassan, 60.000. Ata Hassan, 8.000. Entonces, si Lo que pasa, se dan juntos, se lo entiende que es la suma. lo que Pero si pasa, va separado, ¿cómo entendemos que es la suma? claro, el problema es, si espera que termine que avance un poquito más, tengo la respuesta. Para poder entender esto tenemos que estudiar los compuestos. Usted siempre nos dice lo mismo. Para entender esto tenemos lo que otro. esperar. Sí, Claro. lo que pasa es de que si esto es un compuesto, un tapurizá, ¿no? O esto es un compuesto adjetivo, o qué tipo de compuesto es. Pero yo les voy a dar ejemplos, ¿no? Los numerales ya les dije, o sea, también es bien complicado esto, ¿no? Entonces, Pero venerable, en español también, porque en español en realidad 200 es 2 veces 100. 80.000 es 80 veces 1000. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que no nos retenemos, pero prácticamente lo mismo que acá. sí, claro, cuando nosotros estudiamos los números ya lo damos por hecho, pero yo creo que les conté que yo le estaba enseñando una vez español a un monje en Estados Unidos, cuando estaba allá en un monasterio, y él me hacía ver todas las cosas, ¿no? Que uno se las sabe ya porque estudió español desde niño, y claro, o sea, es bueno, o sea, entonces en el caso nuestro ahora, que nosotros estudiamos Pali como grandes, nos saltan todas estas cosas y es difícil encontrar una lógica. Pero no se preocupen, o sea, vamos a aprender todo esto, ¿no? O sea,
ahora voy a dar ejemplos. Y bueno, en la parte 2 del curso, ¿no? Podemos aprender más sobre numerales y todo eso, cuando estudiemos compuestos. Ahora, el cuarto tipo de número es el número simbólico, ¿no? Sanketa, Sankhya. Entonces, la voz chanda, luna, puede significar el número 1 porque hay una sola luna en el mundo. La voz masa, mes, puede significar el número 12 porque hay 12 meses en el año, ¿no? Lo mismo el sol, ¿no? O Sahasa Ramsi, que tiene muchos rayos, el sol. O sea, en realidad Sahasa Ramsi significa 1000 rayos. Y también yo estuve trabajando ahí con el Terigata para la clase del martes, y está Sata Ramsi en el Vada Kapilani, que es en el capítulo 4. Sata Ramsi son 7 rayos, pero también es sinónimo de sol. No, o sea, ese es el número... no, perdón. El número simbólico es chanda, luna, masa, ¿no? Mes, representa el 2. Y después tenemos el número múltiple, ¿no? Es el quinto tipo de número, ¿no? Entonces, Sata Ramsi, que tiene muchos o miles de rayos, Sahasa es 1000, ¿no? O sea, eso no necesariamente significa 1000, ¿no? Significa mucho. Y, por ejemplo, cuando dice que el Buda iba, ¿no?, a la ciudad de Rayagaja junto con 500 bhikkhus, ¿no? O sea, no necesariamente son 500, o sea, sino que eso es un número múltiple que significa que son muchos. No puede haber 501, 502 o 400 o más, O 10 millones. ¿no? O sea, que no hay que tomar eso como un número exacto, ¿no? Sino que hay que tomarse como una cantidad, ¿no? Ese es el número múltiple. Ahora, esto está tomado de las gramáticas antiguas, y después, si estudiamos más, podemos ver más ejemplos. Ahí está, Marina. Yo se lo dije, pero se lo digo de nuevo. El estudio completo de los numerales en la lengua Pali requiere el estudio de compuestos samas, ¿no? No obstante, vamos a continuar explorando los numerales. Ahora, los numerales coinciden en el caso gramatical con los nombres que califican, pero no necesariamente en género y número. ¿Por qué razón? Porque hay numerales que son de un solo género. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, Visati, que es femenino, singular, califica a una voz neutra o a una voz masculina? Ahora vamos a ver los ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eko Puriso. Claro, Eka, nosotros vimos que es un numeral que puede tener 3 géneros, ¿no? Entonces, Eko Puriso es un hombre, Ekam Kulam es una voz neutra, es una familia, Eka Iti es una mujer. Entonces, en este caso, coinciden todo, ¿no? Género, porque el numeral tiene los 3 géneros. Pero, ¿qué pasa cuando el numeral es femenino, ¿no? Y singular. Visati es femenino singular. Entonces, Visati iti yo, entonces ahí tenemos 20 mujeres. Pero ¿qué pasa si queremos decir 20 bhikkhus? ¿No? Entonces, Visati bhikkhu o bhikkhawa, ¿no? 20 bhikkhus. ¿Y qué pasa con un neutro? Por ejemplo, 20 conciencias, Visati Chetani, ¿no? Visati Kulani, 20 familias. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no?, que Visati siempre es igual. Lo que cambia es el nombre que está calificando. Ahora, en los siguientes ejemplos coincide solamente en el caso gramatical,
y el género en el caso del femenino. Entonces aquí nosotros tenemos una oración, ¿no? Basati es el verbo, ¿no? El sujeto está implícito, él o ella, ¿no? Entonces, él o ella ve, basati, 20 mujeres. Entonces, visatim, mire, acusativo singular. Y tillo, mujeres, tiene que ser acusativo plural, ¿no? O, por ejemplo, ve 20 hombres, ¿no? Visatim siempre es acusativo singular. Purise es acusativo plural. Ve 20 familias, ¿no? Entonces aquí tenemos visatim igual, kulani familia. O sea que tiene sus cositas, ¿no? Y por ejemplo, con 20 mujeres, entonces visatiya y tiji. Con 20 hombres, visatiya puriseji. Con 20 familias, visatiya kuleji. O sea que ahora, no obstante que los numerales desde Visati 20 hasta Sankeyam, en la clase anterior vimos que el número más grande es Sankeyam, 10 a la 140. Son todos singulares. O sea que bueno, o sea, no tenemos que declinarlos en plural, ¿no? En algunas ocasiones se pueden escribir en plural. O sea que, ahora, cuando hay división en grupos, esto significa cuando se usan dos números para indicar otro número, se utiliza el plural. Por ejemplo, el número 200 se puede expresar de la forma normal, dui satam o due satani, ¿no? Entonces, due es 2, satani está en plural. 200. 200. Eso sería en español. No. Y el primero sería 200. Si nosotros tuviésemos que traducir eso. Ahora, en este último caso, due satani, se dice que 200 se divide en dos grupos de 100. Por esta razón se usa el plural. Entonces ahí tienen un ejemplo canónico. Na due satani, na tini satani, na chatari satani, na pancha satani. Entonces, no 200, no 300, no 400, no 500. Ahora, en este caso, due sahasani, porque sahasa es neutro, singular siempre. Pero ahí ustedes tienen en plural. Entonces, en este caso, tenemos dos grupos de 1000. No por esta razón se usa el plural. Eso es un ejemplo que vimos anteriormente. Due sahasani bikuto. O sea, de que cuando nosotros hablamos de las 84.000 unidades del Dhamma, ¿no? Entonces, due sahasani. Nosotros traducimos como 2.000 unidades de los bhikkhus. El resto lo habló el Buda. Bhikkhutto es el sufijo to, después de bhikkhu, ¿no? En este caso está ablativo plural. A veces se usa el nombre en genitivo plural. O sea, uno tendría que hacer un curso de numerales solamente. Esta frase tiene el mismo significado que Satam Purisa, 100 hombres, ¿no? Entonces, Satam, 100, literalmente, de hombres, ¿no? O sea, nosotros en español siempre vamos a traducir 100 hombres, ¿no? Pero eso significa 100 de los hombres.
Ahora, en el siguiente ejemplo, tomar nota de que el verbo está en la tercera persona singular. Aquí el numeral es predominante. Por esta razón, el verbo está en singular. O sea, de que cuando ustedes leen el canon Pali, todas estas sutilezas, ahora aquí tienen las explicaciones. Por ejemplo, ekuna visati titati, ¿no? Bikunam, ¿no? Entonces, pero ekuna visati es femenino singular, ¿no? Entonces, literalmente 19 están de pie, ¿no? O sea, de que, entonces aquí el numeral es predominante, ¿no? Porque el verbo está en concordancia con el numeral. Pero, por ejemplo, miren ese ejemplo. En el siguiente ejemplo, tomar nota de que el verbo está en la tercera persona plural. Aquí el nombre es predominante, por esta razón el verbo está en plural. Entonces aquí el sujeto es bikawo, ¿no? Titanti, ¿ve? El verbo está en tercera persona plural. O sea, bikus, bikawo, titanti, están de pie, ¿no? Y ekuna wisati está calificando a bikus. 19 bhikkhus están de pie. Así que bueno, entender los numerales requiere el conocimiento de compuestos. Hay diferentes tipos de compuestos, ¿no? Así que para poder estudiar eso vamos en el próximo curso cuando estudiemos compuestos. Entonces ahí tienen los numerales. En el material de referencia hay bastantes numerales con los paradigmas que pueden utilizar. O sea que no voy a entrar en esto. Ahí están numerales. Y ahora vamos a estudiar la voz pasiva. Todos los verbos que hemos estudiado hasta ahora, nosotros estudiamos los 8 grupos de conjugación, y conjugamos las raíces, los verbos, digamos, no sé, en el presente, en el imperativo, en el aoristo, etc. Todo lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora es la voz activa. En Pali se llama Katu Karaka. Literalmente, Katu significa el hacedor. Pero hay 3 voces en Pali. La segunda voz que vamos a estudiar ahora es el Kama Karaka, que es la voz pasiva. Kama aquí significa el objeto, no significa el Kama de la Vidama. En gramática Kama se refiere al objeto. Katu se refiere al sujeto o a la gente, no al hacedor. Y hay una tercera voz que no existe en otras lenguas, yo creo, que es lo que se llama Baba o Bawa Karaka, la voz impersonal, que tampoco vamos a estudiar en este curso. O sea, eso lo vamos a estudiar a lo mejor en otro curso. La voz impersonal. Entonces, pero la voz más común son la voz activa y la voz pasiva. Entonces, ahora, ustedes se recuerdan que cuando estudiamos, dijimos de que ¿por qué hay 8 grupos de raíces? O 8 grupos de conjugación. Porque la base que se forma a partir de la raíz tiene distintos signos de conjugación. O sea, por ejemplo, la raíz pachá tiene el signo de conjugación a, ¿no? Entonces, por eso, en base a esto, nosotros, siguiendo un poco las reglas gramaticales del Kachayana, nosotros tenemos la raíz pachá, entonces como esa raíz del primer grupo y tiene 2 sílabas, entonces hay una regla del Kachayana que dice que hay que lidir la vocal final. Entonces queda pach. Y después de eso hay que poner el signo de conjugación. Entonces, y después de eso hay que poner la inflexión verbal
que nosotros queremos utilizar, en este caso ti, que es del presente, tercera persona singular. Entonces, de esa manera nosotros formamos la voz activa, ¿no? Esa es la forma que nosotros formamos la voz activa. Pero si nosotros queremos formar la voz pasiva, no se inserta el signo de conjugación de la raíz. Entonces nosotros, de acuerdo con una regla del Kachayana, elidimos la vocal final de la raíz pacha, porque tiene 2 o más sílabas, y ya no se coloca el signo de conjugación, sino que se coloca el sufijo o el afijo pasivo ya, ¿no? Y opcionalmente se inserta i o i entre la raíz y el afijo o el sufijo pasivo. Entonces, nosotros, en este caso, cuando se inserta ahí, tenemos pachiyati, que es cocinado, ¿no? Entonces, odanam puricena pachiyati, por ejemplo. El arroz es cocinado por el hombre. O odanam itiya pachiyati. El arroz es cocinado por la mujer, ¿no? Y cuando no se inserta la i o i, tenemos... Entonces aquí hay una cuestión de las reglas de Sandhi. Entonces, porque la cha con la ya no pueden estar juntas. Entonces hay una combinación ahí eufónica, entonces tenemos que se forma por las reglas de Sandhi pachati. Entonces nosotros tenemos 2 formas aquí, por ejemplo, pachiyati, que es cocinado, o cuando no se inserta el sufijo i o i, tenemos pachati. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes tienen ejemplos de la voz pasiva. Entonces, después de insertar el sufijo de la voz pasiva a la raíz, es posible colocar cualquier terminación verbal como en la voz activa. O sea, de que la voz pasiva nosotros podemos usar cualquier tiempo, imperativo, futuro, aoristo, potencial, cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo les pongo ejemplos canónicos de el imperativo en la voz pasiva. Amhakam, ¿no? Awase, uposato, kariyatu, ¿no? Entonces, kariyatu es la raíz kara, pero ese es un grupo de conjugación. Entonces, kariyatu uposato, que uposata, o que la ceremonia de uposata, kariyatu, se realice o sea realizada, también podría traducirse como sea realizada. Y después tenemos awase, que es locativo singular, en la residencia amhakam, de nosotros, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen un ejemplo de en el imperativo. En el futuro, ditam cha no bante sutancha suyisati cha. Entonces, bante es vocativo, o sea, venerable o venerables, puede ser, ¿no? Entonces, ditam, visto, ¿no? Sutam, oído, ¿no? Y suyisati, y será oído, suyisati, no por nosotros. Entonces, por eso tienen el cha ahí.
O sea, el cha le está indicando ditancha, sutancha y suyisati. O sea, de que nosotros tenemos que hacer la oración de esa manera. Ahora, también se forma un participio presente pasivo agregando el sufijo mana al sufijo de la voz pasiva. Entonces, karilla mana o kayira mana, es muy común esto en Pali. Literalmente eso habría que traducirlo como está siendo realizado, ¿no? Dependiendo, o sea, si eso está en nominativo o singular o plural, ¿no? Entonces es como hay que traducir eso, ¿no? Entonces veamos el ejemplo. Kim me karilla manam diga ratam ajitaya dukaya hoti. Entonces, Kim indica que es una interrogación aquí. Entonces, ¿qué literalmente? Karilla Manam está siendo realizada o realizado, ¿no? Por mí, diga Ratam, por largo tiempo, agitaya, para lo que no es benéfico, ¿no? Para detrimento, digamos, y dukaya, para sufrimiento, es. O sea que esa sería la traducción literal. ¿Qué acción? La cual, siendo realizada por mí, es para sufrimiento, para detrimento, por mucho tiempo, ¿no? O sea, una pregunta. Entonces ahí ustedes tienen el análisis gramatical. Normalmente, ahora, a diferencia del español o el inglés, el sujeto de esta oración es de wadatena, ¿no? Nosotros normalmente cuando hablamos, no sé, en español, el sujeto sería odanó, ¿no? Pero en realidad el sujeto es el que está haciendo la acción. Entonces, de wadatena odanó pachiyati. Entonces, el arroz odanó pachiyati está siendo cocinado, o es cocinado, perdón, es cocinado devadatena, por devadatta. Devadatta, no obstante, el primo del Buda, es un nombre en Pali, ¿no? Y en las gramáticas se usa mucho para dar ejemplos de eso, en las gramáticas antiguas. Entonces, en este caso, el sujeto normalmente se pone en instrumental, ¿no? Ahora, en este caso, instrumental singular, pero bueno, pueden ser varias personas, entonces sería instrumental plural, ¿no? Ahora, si el objeto también puede estar en plural, pero si el objeto está en plural, entonces el verbo tiene que estar en plural también, ¿no? O sea que si nosotros diríamos, por ejemplo, odanani, entonces sería pachiyanti, ¿no? Los arroces son cocinados, pachiyanti, por los hombres, por ejemplo, purisevi, o por las mujeres, itihi, o itivi. Ok. Disanti sirasmem palitani yatani. O sea que esto es para tener sentido de urgencia, ¿no? Palitani yatani, ¿no? Yatani, canas o nacidas, palitani, canas, yatani, nacidas, ¿no? Sirasmen, en la cabeza, disanti, se ven, literal, sería se ven, ¿no? Ayam guchati vikawe samasamadhi. Eso está muy bueno.
¿no? Bhikkhus, bhikkhave, ayam guchati. Guchati este es el ejemplo, ¿no? Esto se denomina, esto se dice. Samasamari, recta concentración. Ayam guchati bhikkhave samasati. Esto se denomina bhikkhus, se denomina recta atención plena. Muchísimos ejemplos. Damocha desiyati, ¿no? Chai. Damo, el dama, es expuesto, es enseñado, se enseña. O sea que se puede traducir de distintas formas. Kinu kamanta kariyanti, ¿no? Ki kamanta, eso está en la posición. Kamanta es trabajos. ¿Qué? Es como en español. ¿Qué trabajos? ¿No? Kariyanti, se realizan o son realizados. Gozo suyati taware. Gozo es voz, sonido. Suyati se oye, taware, en ese momento, en ese instante. Ahí tienen varios verbos en pasivo. Entonces, dependiendo si se inserta la I o si no se inserta la I, ¿no? Entonces, ahí tienen todos esos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Y ahora, para terminar, algunos indeclinables. Duwam se usa en el significado de sólido, perdurable, firme, para dar énfasis, para expresar certidumbre, ciertamente, constantemente, firmemente. Duwam allá bhagava parinivajisati. Entonces, ciertamente hoy el bienaventurado, el sublime, entonces, Duvam, o sea, expresa certeza. Ahí. Entonces, allá hoy, Bhagavá, el sublime, el bienaventurado, Parinivajisanti, morirá en el Parinivana. Nanu es una partícula de interrogación que generalmente se utiliza para hacer una pregunta donde se espera una respuesta afirmativa. O sea, que cuando ustedes usan esto, tienen que esperar una respuesta afirmativa. Nanu tuam agi vesana ewam varesi. Entonces, tuam, agui vesana es vocativo, es una persona, ¿no? Tuam vadesi, tú, tuam, agui vesana es vocativo. Vadesi dices, pero nanu, ¿no? No dices. El nu después del na le pone interrogación al no. Ewam, así. Normalmente uno escuchó algo de otra persona y le dice eso. Para que el otro le tiene que contestar sí o no. Satatam, continuamente, constantemente, siempre, ¿no? O sea, eso es bien importante. Bhikkhu satatam apamato hoti. El bhikkhu siempre es vigilante. Apamato significa que tiene atención plena. Savada, siempre, en toda ocasión. Ese es un verso del Lamapa. Dukho baleji sanvaso, ¿no? Amitena ewa savara. La asociación con los necios es siempre sufrimiento, como vivir con un enemigo. O sea que uno tiene que seguir estos consejos del Lamapa. Samantato, todo alrededor, en todas partes, en todos lados, cerca. Mahati
cha, diva, parisa, samantanto, nisina, honti. O sea, la gran asamblea celestial, Mahati Diva Parisa. Cha, ahí falta el cha, y, ¿no? La gran asamblea celestial, Nisina Honti, está sentada. Lo que pasa es de que eso es en plural, Honti, pero en español lo traducimos como está sentada, Samantato, todo alrededor del Buda. O sea, listo. Clase 2. Terminado. Nos quedan 2 clases más para terminar este curso y ya hemos agotado prácticamente los temas. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con las voces neutras y vamos a estudiar el participio potencial que no hemos estudiado y algunas otras cositas, pero ya hemos cubierto bastante terreno y la clase número 13 tenemos algunos tópicos más y al final de la clase 13 vamos a estudiar, o mejor dicho, vamos a ver todas las otras cosas que quedan por aprender. Entonces, eso es todo por mi parte. Son 14 clases generales. O sea que falta la 13 y la 14. Sí, el resto de las cosas está en la 14. En la clase 14 al final creo que hay 2 láminas, no sé si 2 o 3, donde están todos los temas, por ejemplo, compuestos, ¿no? Sandhi, que es la combinación eufónica, derivados primarios, derivados secundarios, o sea que son cosas ya más, digamos, complejas. Pero yo creo que con todo esto ustedes ya tienen bastante buena base para poder traducir del Pali. Por supuesto, los compuestos bien importantes, ¿no? Hay más cosas de verbos, pero bueno, eso lo vamos a ver después. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Bueno, ¿cómo van con el grupo de Pali?